aquí, y bueno, la idea era un poco, todo el mundo obviamente es más que conocido como músico, pero también es poeta y ha publicado diferentes libros, y esto siendo un ámbito en donde los libros son importantes, nos interesaba que además de tener la presencia del músico a través de una carrera tan extensa, también nos pudiera hablar en un poco de sus libros. Así que ese es el motivo de este encuentro. Bienvenidos, muchas gracias y muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Es un placer para mí estar aquí, sobre todo por el puente que genera este sitio entre Hispanoamérica y Madrid. Es un sitio muy especial, sobre todo para la literatura latinoamericana, y me honra ser partícipe de esto. Lo que he venido a hacer es un poco hablar de los libros que han sido publicados en Argentina, de proyectos que también tengo de seguir editando libros, pero bueno, voy a hablar brevemente de cada uno. Este es un libro que se llama Chau Loco, que es basado en la jerga de los hippies de los años 70 en Argentina, y que habla de las comunidades, de la vida en comunidad, de la cultura rock en aquellos años predictatoriales. Y después está este, que es un cancionero que reúne todas las letras de mis diferentes álbumes. Están las tapas de todos los discos que fueron editados a lo largo de los años y toda la colección de las letras de todas las canciones de todos los álbumes. Se llama El Cantar de Miguel Cantillo. Este es un libro de poesía que edité hace ya muchos años, es el primer libro que edité, es un pequeño libro de poesía y tiene una contratapa introductoria de Magdalena Walsh, que es algo que me honra porque yo siempre la admiré mucho y es una de las poetas que me influyó mucho en mi trabajo. Este es una especie de historia de memoria y presente del medio siglo de rock argentino. Es un libro especializado en la materia, en el rock, en análisis de letras, música, de la situación del rock en la dictadura, la persecución que sufrieron los músicos, los exilios. Bueno, es un libro bastante sustancioso en cuanto a todo el tema, para todo aquel que le interese el tema del rock argentino, que ya es un movimiento musical muy importante que va a cumplir este año 50 años de existencia. Y esta es mi primera novela, que hace 2 años que se editó, es un primer libro de auténticamente ficción que escribo y espero poder seguir haciéndolo porque me atrae mucho la ficción y el resultado de la novela también me atrajo bastante. Y bueno, aparte yo tengo 24 discos editados, o sea que no me voy a poner a hablar mucho de los discos, pero esta faceta de la literatura me está llevando ahora a editar un segundo libro de poesía. Ya lo tengo listo, estoy elaborando la forma en que va a ser editado y obviamente tiene que ver con viajes, todos los viajes que yo he venido haciendo, que me han traído hasta aquí, hasta España, numerosas cantidades de veces, porque desde la década del 70 que he estado viniendo y que sigo hace varios años ya casi residiendo aquí, porque es como muy familiar el entorno. Así que bueno, para mí es bueno, además faltaba esto que es un vídeo biográfico que también compendia la parte musical. Le agradezco mucho a esta casa haberme abierto las puertas porque es como decía al principio, es un puente entre nuestro país y la madre patria, y sobre todo un puente cultural, que es algo que nos hace mucha falta para los que escribimos, los que cantamos. Así que es un placer estar aquí, le agradezco mucho no solo a los amigos de esta casa, sino también a mi amigo Alexandre, que es un profesor universitario brasileño, que es el que hizo el contacto para que yo pueda estar aquí mostrando mi trabajo. Así que bueno,
Yo quería hacerte una pregunta. ¿Qué diferencia para alguien que ha publicado tantos discos, qué diferencia en lo que en tus sentimientos se refiere implica cuando publicas un libro, ¿no? Cuando la persona, en el caso de la música, le da mucho interés a la parte literaria, como me pasó a mí desde el principio, es una continuación. O sea, todo lo que no pude escribir en las canciones, un poco lo puedo volcar en la literatura. Pero en la literatura fue lo que me llevó a cantar a mí. Yo tomé la guitarra como un soporte para poder entregarle a la gente la poesía, o las historias que quería contar, o las canciones de protesta del momento, o lo que fuera. La música fue como un entorno para una excusa quizá para lo que más me interesaba, que era escribir. Entonces esto es una continuidad de la escritura. Inclusive ahora estoy trabajando con músicos aquí en España, exclusivamente escribiendo letras para músicas de ellos, que es una cosa que también me interesa mucho, la coautoría, y a través de la música yo he podido diferenciar, como bien decís, porque son cosas diferentes, la literatura cantada de la literatura escrita, pero en última instancia son las dos formas literarias. Vos nombraste a María Elena Walsh, que también es una persona que ha transitado los dos caminos, incluso ya empezando primero por el de la literatura. A veces se piensa que la literatura para canciones es como una literatura menor en cierta manera, ¿no? Bueno, creo que quedó demostrado con el premio Nobel que le dieron, eso te voy a comentar, que realmente es una categoría literaria diferente, pero como puede ser el ensayo o la dramaturgia, no necesariamente es menor por el hecho de ser más popular, ¿no? Yo creo que al contrario, yo creo que le da una dimensión mucho más vigente, porque poetas no solo de la lengua castellana, sino de la lengua francesa, como Jacques Brel o Boris Vian, que han sido grandes poetas que han representado toda una época, lo han hecho a través de canciones. O sea que a mí siempre me resultó un desafío poder sintetizar en las letras de canciones cosas que otros se toman novelas o cuentos para desmenuzar. Creo que es un género muy sintético, como lo es la poesía en general, y es un gran desafío musicalizar textos. Aquí tenemos muchos ejemplos, en España, Serrat, Cortés, unos cuantos han hecho buenos trabajos musicalizando textos clásicos, o sea que hay una hermandad muy fuerte entre la música y la poesía. Vos dijiste que son cosas diferentes cuando yo te refería ese sentimiento de algunas personas de considerarlo literatura menor. Cuando vos escribís algo, ¿tenés claro si eso es, de entrada, si es para una canción o para un poema, digamos, de literatura escrita? Sí, hay un límite borroso entre una cosa y otra, ¿no? No es un límite tajante, pero uno cuando hace una lírica para una canción, una letra, utiliza determinados sonidos en las palabras, determinada música interna de las palabras que sabe que va a combinar, mientras que cuando escribe un poema que tal vez no vaya a ser musicalizado tiene más libertades, o sea, el poema se puede extender más o puede hablar en un lenguaje a lo mejor más críptico. Las letras creo que por lo general tienen que ser, no diría fáciles de entender, pero sí algo cantable y accesible para el oído, ¿no? Para el oído y el entendimiento a primera vista. Yo soy de los que opinan que no tiene que ser necesario leer una letra. La letra, el ideal es que llegue auditivamente al que escucha y que, bueno, eventualmente pueda después ir al texto para aclarar algunas dudas, pero en general me gusta que la canción llegue de primera al que escucha y que a través de la música exprese claramente ideas y metáforas, igual que lo que sería un poema escrito, pero con los condicionamientos que pone un encuadre musical, que indudablemente son un desafío artesanal.
para el que trabaja con la palabra. Vos, hablando de uno de esos libros, comentaste del rock argentino que está cumpliendo 50 años, ¿no? Vos sos un protagonista fundamental de eso. Hay canciones tuyas que son himnos míticos. ¿Qué te parece a vos que ha cambiado entre ese comienzo de hace 50 años para la música en general, para un cantautor, no solo en Argentina, sino también en España o en el mundo? Y bueno, la masificación, ¿no? O sea, el rock en general, la música popular, se ha transformado en un movimiento de masas que ha modificado exponencialmente el número de seguidores. Entonces, lo que nosotros hacíamos hace 30 años para 500 personas, para 1000 personas, hoy se hace para estadios llenos. Entonces, la misma música se consume por internet de una manera viralizada, como dicen, ¿no? O sea, ya es incontable la cantidad de gente que accede a la música a través de las redes y de internet. Entonces, lo que se ha modificado es la cantidad en relación a la calidad. Yo creo que en los primeros años del movimiento rock en todo el mundo, desde los Beatles, o sea, había una calidad muy buscada, muy refinada, que con la masificación poco a poco se ha ido diluyendo y se ha ido degradando. No es que no hay grandes autores, hay grandes grupos todavía, pero la cantidad inmensa de producciones que hay hace que sea más difícil encontrar entre esa gran masa de producciones algo de la calidad que antes era más fácil porque eran menos propuestas y más competitivas, o sea, más en el caso de los años 70, 80, la música que se fabricó en todo el mundo, hoy día se sigue consumiendo, lo consumen los adolescentes, inclusive cuando estudian, porque es como la base de lo que después se hizo en el resto del rock. O sea que creo que sí, la falta de rigor que hay hoy en la composición y en el movimiento obedece un poco a que la masificación tiene que ver con la comercialización y con la banalización también de los contenidos, pero es una cosa medio inevitable cuando algo se transforma en tan masivo a nivel de consumo. Y en el tema personal, ¿qué han cambiado en estos años? En el Cantilo, autor o cantante, ¿qué sentís? ¿Sos el mismo o pretendés ser el mismo de aquellos años 70 o la visión percibís que es distinta? Bueno, yo creo que la visión es una consecuencia de lo que uno vive en el momento. Cuando hace 30 o 40 años vivíamos situaciones de dictaduras en el país, de exilios, de diferentes situaciones, bueno, las canciones iban obedeciendo a eso. Hoy día lo que yo escribo y vivo pretende ser una continuidad de mi experiencia actual, ¿no? O sea, no me remonto a temáticas antiguas, trato de reproducir lo que vivo y lo que mantengo es el mismo interés en darle a un acabado, una forma artesanal de manejo de la palabra y de la música. No, en ese sentido no hay renuncias a trabajar con los mismos parámetros con que lo hacía al principio. Me parece que esto es una forma de expresión que con los años uno va tratando de pulir, de mejorar, pero siempre obedece a las experiencias que uno vive, al medio que lo rodea, a la situación política también que impera en el lugar donde uno vive. Así que todo eso está reflejado en las canciones que escribo actualmente, pero no tiene mucho que ver con lo que me pasaba hace 3 décadas. Entonces no vuelvo a escribir sobre esos temas, trato de escribir sobre temas más nuevos y no llover sobre mojado. Si uno piensa en el rock argentino, por lo menos a mí me viene a la mente tu nombre y muchísimos otros de tu generación.
yo hace unos cuantos años que estoy alejado de Argentina, pero ¿tú crees que en la música argentina hay alguna generación, digamos, que continúe un poco el trabajo de ustedes, o es la creación de esa época y ya de rock argentino no se puede hablar en este tiempo? No, yo creo que hay nuevos ejemplares de fusiones y búsquedas, hay buenos autores, hay mucha música y sobre todo que más influida por el folclore y el tango, se producen más mezclas, así que no tienen mucha definición qué es una cosa y qué es otra. Un grupo puede estar tocando como el grupo Dividido, puede estar tocando una canción de Atahualpa Yupanqui con guitarra distorsionada. Se producen ese tipo de magias que enriquecen mucho. Yo creo que en la base que hicimos los primeros, los pioneros de ese movimiento, es similar a la que recibimos del folclore y del tango. Nosotros aprendimos a hacer canciones porque escuchamos a los chachaleros, los fronterizos y todos los clásicos del folclore, o al tango de Discepolo, Mansi. Entonces esa escuela nos permitió crear un movimiento de canciones que fue llamado rock nacional, pero que es muy amplio, y hoy día yo creo que las nuevas generaciones también se nutren de eso, escuchan esas viejas canciones y componen lo suyo con otros elementos, con otra tecnología, con mucha imagen, con mucha visual, con internet, con estudios instalados en su propia casa, con otros elementos que nosotros no manejábamos, pero tomando como referencia lo que hicimos nosotros, al igual que nosotros tomamos como referencia lo que hicieron los que nos antecedieron. Muchas gracias. Gracias a ustedes.